Bienvenidos a una nueva emisión del podcast ¿A qué vino? Podcast de corchos dedicado a la cultura de vino en Guatemala. Y hoy, pues les dijimos que teníamos visitas de lujo, que traíamos gente de fuera. Hoy es el primer programa con un invitado extranjero que no es extranjero, ya es de casa, ya es de familia, ya es de Guate, 11 años visitando el país, conoce muy bien toda la evolución del vino en Guatemala y pues para nosotros es un gusto tenerlo aquí hoy. Hablo de Alejandro Gil, Export Manager para la bodega Grupo Artevino, que ya es un consorcio de 5 bodegas, las 5 regiones más importantes de España, resumidas en una sola bodega con vinos que son de alta categoría y flagships, no solo de España, sino que también de la empresa Corchos. Entonces para nosotros es un gusto tenerte aquí, Alejandro, nuevamente. Y pues también nos acompaña Jorge Solís, gerente general de Corchos. Hoy le dimos descanso a Ricardo porque el hombre tiene que descansar, se fue de viaje, anda disfrutando en México, lugar donde reside Alejandro, por poco y coinciden. Pero le dimos un poquito de descanso a Ricardo, pero vamos a empezar nosotros con esta entrevista porque sabemos que tenés mucho que aportar y conoces muchísimo del mercado guatemalteco. Bienvenido. Muchas gracias. Y pues Jorge también, bienvenido. Muchas gracias, Guti. Y creo que vale la pena empezar a hablar de Artevino. Es una marca que está en Guatemala, pues gracias a la visión que tuviste en algún momento y nos mata la curiosidad de saber por qué Artevino, cuál fue el motivo de traer Artevino a Guate. Bueno, yo creo que sí, Artevino pues lleva, si no estoy mal, haciendo cuentas ahorita con Alejandro, hace como 12 años aproximadamente. Y obviamente vamos a traer aquí a Export Managers que llevan aproximadamente 10 años con nosotros, los que han visto la evolución a nivel de cultura en Guatemala, porque así como la cultura de vino ha crecido, uno de los que apoyan mucho son nuestras bodegas, ¿verdad? Con las visitas, y eso hace que haya cultura de vino, ¿verdad? Entonces, y como este podcast es de cultura de vino, pues hablar con Alejandro y con ustedes de cómo se ha evolucionado eso. Yo realmente decidí traer la bodega Artevino por este vino, que se llama Bruno. Porque hace, 14 años fue nombrado por Robert Parker un crítico muy, muy importante a nivel internacional. Fue nombrado el mejor precio-calidad de un vino Ribera del Duero, ¿verdad? Que vamos a platicar ahí, Alejandro nos va a profundizar un poco el tema, pero fue por este vino. Bruno, lo vi en algunas revistas y les escribí, entonces en ese momento todavía no estaba, yo creo que te integraste el otro año y fue la razón, ¿verdad? Pero obviamente el grupo ha crecido enormemente. Alejandro, para que nos hables un poco del grupo Artevino. Claro que Bienvenido a Guatemala. Muchas gracias, Jorge. Gracias, Guti. Para mí es un placer estar aquí. Y efectivamente, yo creo que Guatemala es un mercado que se ha desarrollado mucho de 11 años para acá, que por lo menos es lo que yo llevo viniendo. Y Artevino pues también lo ha ido viendo, ¿no? Y cómo se ha desarrollado y cómo hemos crecido nosotros junto con Corchos. Así que gracias por haber pensado en nosotros, que efectivamente fue por Bruno, aunque después el grupo Artevino como tal, o la Artevino Family Wineries, tiene otras muchas marcas, ¿no? Nosotros somos una compañía que nace en Rioja, de hecho no nace en Ribera del Duero, nace en Rioja en el año 87 con bodegas Izadi, y después nos fuimos expandiendo a diferentes denominaciones de origen de España, entre ellas pues Ribera del Duero, con Finca Villacreces y después con Vetus en 3 denominaciones de origen más, que es Toro, Rueda y Rías Baixas, que es el último proyecto de la familia, ¿no? Al final nosotros somos por naturaleza inquietos y siempre estamos buscando qué más ofrecer, ¿no? A esos consumidores de vino español a día de hoy. No sabemos si en algún momento nos vayamos a otro país. Y siempre ofrecer pues vinos de calidad de regiones de prestigio españolas, ¿no? Y a mí siempre me gusta decir que con el proyecto de Rías Baixas cerramos un poco el círculo o completamos la pata que nos faltaba de blanco español, ¿no? Porque estábamos en las 3 denominaciones de origen más importantes de tinto, ¿no? Rioja, Ribera y Toro. También en una de blanco, que es la principal, que es Rueda, ¿no? Donde se elaboran los famosos verdejos. Pero es verdad que el auge de los albariños en los últimos años ha sido muy fuerte y en los mercados internacionales yo creo que el impacto ha sido todavía mayor, o el crecimiento ha sido todavía más rápido. Y ahí es donde nos faltaba entrar, y entramos en el año 2019, que empezamos a elaborar
un albariño que salva de vetos, ¿no? A ver, Alejandro, vayámonos un poco más atrás, porque yo creo que una de las características de Artevino es que no nace como la bodega convencional de vinos. Estamos acostumbrados a esas bodegas donde el enólogo hace el vino que más le guste y espera que a todo el mundo le guste. Yo creo que aquí el creador, Gonzalo Antón, tenía como que más claro qué quería hacer desde un inicio. Y nosotros cuando pensamos en Artevino pensamos en gastronomía. Sí, justamente. Nosotros cuando nacemos en el año 87 en Izadi es fruto de Gonzalo Antón, que es el fundador. Él decide unir sus dos pasiones. Él venía del mundo de la gastronomía, efectivamente. Él había sido mesero y propietario de restaurantes de mucho reconocimiento, que actualmente sigue con ellos, ¿no? Incluso con estrellas Michelin. Y decide unir sus dos pasiones y crear una bodega, construir una bodega en el corazón de Rioja Alavesa, en Villabuena de Álava, un pueblito muy pequeñito y una zona muy importante en Rioja porque se dice que es donde más concentración de viñedo viejo hay de toda la denominación de origen. Decide construir una bodega muy novedosa en aquellos entonces, ¿no? En el año 87, para empezar a elaborar sus propios vinos ya para sus restaurantes. Ellos trabajaban el viñedo, tenían viñedo, pero no existía una bodega como tal, ¿no? Y él decide invertir pues lo que tenía y con un par de amigos construir una bodega y ahí es donde nace todo lo que hoy es Artevino, pero durante muchos años efectivamente fue solo bodegas Izadi, que por cierto Izadi significa naturaleza, ¿no? Por ese respeto que nosotros tenemos al origen y a la viña y al campo, ¿no? Para poder elaborar un buen vino. ¿Dónde queda el restaurante? Para decirle a nuestros oyentes que cuando vayamos, bueno, nosotros o nuestros oyentes que puedan visitar el restaurante, ¿dónde queda? ¿Cómo se llama? Para Aldearán está en Vitoria. La familia es de Vitoria, que es la capital del País Vasco. Como os decía, Izadi en euskera o en vasco es justamente naturaleza, de ahí viene y porque todos nuestros vinos están en Rioja Alavesa. ¿Cómo ves ahorita, digamos, tiene un restaurante Estrella Michelin? ¿Cómo has visto la evolución de hace 10 años? El vino acompañado de la gastronomía, ya sea allá en España y aquí en Latinoamérica. Pues bueno, a ver, yo creo que el vino y la gastronomía siempre han ido de la mano, siempre han existido, pero más impulsado yo creo en los últimos años, ¿no? Quizás cuando nosotros empezamos, y de hecho Gonzalo Antón fue un visionario siempre, y él hizo los primeros congresos de gastronomía en España, en Vitoria, en su casa, donde vinieron a cocinar los mejores chefs y cocineros de todo el mundo durante muchos años. Él decidió abrir las puertas de su casa, ¿no? Tanto de un restaurante como de las bodegas, cuando en aquellos entonces nadie lo hacía, ¿no? Hoy nos parece muy normal a todos ir a una bodega que te abra las puertas, visitar tanto la bodega como la viña, o ir a unas cocinas y que te enseñen lo que se está cocinando y las recetas, pero antiguamente esto no se hacía. Y antiguamente, estoy hablando hace 4 días, estamos hablando de los 90, porque parecía que si tú abrías las puertas de tu casa te iban a copiar, ¿no? Gonzalo Antón pues, pensó que esto era, y muy bien pensado, que era una tontería, ¿no? Que había que enseñar al mundo lo que se estaba haciendo. Y para mí ahí empezó un poco todo, claro, yo soy de otra generación, pero para mí ahí empezó un poco toda esta era foodie en la que hoy vivimos, ¿no? Que casi nadie ya se come un plato sin haberle hecho antes una foto, ¿no? Entonces, para mí la evolución mágica de todo esto es eso, ¿no? O sea, realmente interesarnos más por lo que comemos y por lo que bebemos, ¿no? Y al final el vino y la gastronomía siempre... O el vino es ese elemento que cierra el círculo de la gastronomía y que para nosotros es como un elemento más que tiene que estar en una mesa y en una buena comida. Y de hecho creo que va para los dos lados, porque, o sea, estás mencionando la parte de la alta gastronomía, la parte de los foodies, la parte de los chefs, de las estrellas Michelin, 50 Best y todo, pero también últimamente hemos visto apertura hacia el otro lado, la comida descomplicada, la comida casera, incluso maridajes con fast food, hablamos de maridajes con hamburguesas, maridajes con pizza, y en el caso de Guatemala, maridajes con comida local, por ejemplo, que va lejos del fine dining, sino que también el maridaje del día a día en casa, ¿no? No, o sea, obviamente, el vino no hay que hacerlo complicado, y yo creo que muchas veces en países donde no ha habido una cultura de vino, ¿no? Y que es algo más nuevo, como puede ser en Guatemala, parece que el vino es solo para ocasiones especiales o momentos muy especiales o comidas muy especiales.
para nosotros que somos de países productores, y ayer lo comentaba, ¿no?, con algún invitado en algún evento, yo recuerdo en mi casa siempre, todos los días de la vida, cualquier comida, mi padre venía de la oficina, se comía en casa y mi padre y mi madre con no una copa, un vaso de vino, ¿no? Y luego mi padre se volvía a trabajar, ¿no? O sea, no es, para nosotros es algo mucho más del día a día, e insisto, y lo que decía antes, es un elemento más de la comida en general y del día a día, no solamente de una ocasión especial. Ya me dieron ganas de tomar, y ya tanto hablar vino, y es momento. ¿por qué no escuchamos esta botella y nos tomamos un vinito y hacemos el brindis? Sí, el brindis correspondiente. Ya es de ley en el podcast que tenemos una razón para brindar. Yo creo que siempre, lo mencionábamos un rato, siempre hay una razón para brindar, siempre hay una razón para estar contentos, siempre hay una razón para celebrar. Entonces queremos que en lo que descorchamos ahí pienses una razón para brindar, nosotros también lo vamos a hacer. Vale. Y vamos a arrancar precisamente con el que empezó todo en Guatemala, que es Pruno, uno de los vinos también más consumidos en el sector de restauración, pero también es el vino elegido en casa y que lo empezamos a encontrar también en diferentes puntos de venta, que es un Ribera del Duero, que mantiene toda la esencia de la denominación de origen, pero al mismo tiempo es accesible, es fácil de tomar y pues muy querido en la gente, ¿no? Sí, al final Pruno yo creo que se ha ganado un nombre, ¿no?, a nivel mundial y es un referente hoy en día en Ribera del Duero. Cuando nosotros iniciamos con el proyecto de Pruno, o bueno, me voy más atrás, cuando compramos esta finca Villacreces, en plena Milla de Oro de la Ribera del Duero, que es la zona pues más exclusiva, más importante, de mayor prestigio dentro de Ribera del Duero y de España, ¿no?, una de las más importantes de España. Estuvimos varios años entendiendo la finca, ¿no?, a ver hacia dónde dirigíamos, o qué era lo mejor, cómo lo podíamos hacer mejor allá. Y Pruno era un objetivo que teníamos, ¿no?, de elaborar un vino con un estilo de Ribera, pero más divertido, ¿no? No quitarle un poco esa seriedad, quizás, por la que se caracteriza más Ribera del Duero, y de vinos con más estructura y más potencia, y hacer algo pues más para el día a día, más divertido, con más fruta, y también buscar un punto de precio atractivo, ¿no? Que no irnos a precios demasiado elevados. Y bueno, yo creo que lo conseguimos. Pruno se ha convertido en un referente en los vinos relación calidad-precio de Ribera. ¿Qué es un vino calidad-precio? Pues es un vino... Es muy importante. Sí, lo escuchas mucho. Todo lo dice. Todo dice mi vino es calidad-precio. Ajá. Sí, entonces todo lo decimos. La diferencia es que lo mío es cierto, decir. Claro. No, bueno, a ver, una relación que tiene una buena relación calidad-precio, como cualquier otro producto, ¿no?, es que te da mucho más por lo que pagas. O sea, tú pagas X y te da muchísimo más que eso, ¿no? O sea, que el beneficio que obtienes es mucho mayor de la percepción de lo que tú estás pagando, ¿eh? Eso es parte de lo que también se pensé cuando trajiste realmente el Pruno, cuando es un calidad-precio, pues. Aparte, también mencionaste algo importante, la Milla de Oro de Ribera del Duero, y en esa Milla de Oro que le llaman están las bodegas más importantes de Ribera del Duero, que también es totalmente un plus para también el vino, ¿no? Sí, o sea, la Milla de Oro, ¿no? Y a mí siempre me gusta decir que en otras denominaciones de origen, en las que estamos, ¿no?, también como Rioja, estamos más acostumbrados a hablar de subzonas, ¿no? Como Rioja Alta, Rioja Alavesa, lo que sea, ¿no? En Ribera, a mí no me toca muchas veces escuchar hablar de subzonas de Ribera, ¿no? Y hay una subzona muy importante, que es esta, ¿no?, que es la Milla de Oro, donde, para empezar, a nivel técnico estamos a 700 metros sobre el nivel del mar, ¿no?, cuando la mayoría de la denominación de origen está a 1000 metros o más. Entonces, para elaborar tintos, esa diferencia de altitud es clave, ¿no? Y aquí en Pruno, por ejemplo, bueno, nosotros utilizamos otras variedades como autorizadas por la denominación de origen, ¿no?, en pequeños porcentajes, que son el Cabernet y el Merlot, y para elaborar tintos es fundamental esta diferencia de altitud, ¿no? En la Milla de Oro, que es la zona más importante de Ribera del Duero, donde salen los vinos más caros, tú puedes elaborar o cultivar Cabernet y Merlot, mientras que en otras zonas pues no se da bien, no termina de madurar. Ok. Y a ver, yo quiero entonces
pasar al tema del brindis y empezamos con el invitado. Por favor. ¿Cuál es tu razón para brindar hoy? Pues, a ver, yo creo que siempre hay un buen motivo para brindar. Para empezar, yo creo que compartir con amigos siempre es una buena razón. Pero un momento para nosotros importante actualmente, ¿no? Como Artevino es, y aunque estamos brindando con Pruno no importa, ¿no? Pero hace unos días fue la gala de la nueva guía Michelin de Gran Bretaña e Irlanda, y con Izadi somos los patrocinadores de la guía Michelin ya en varios países de Europa, y hace unos días estuvimos allá presentes viendo las nuevas estrellas Michelin de Reino Unido e Irlanda. Así que salud por eso. Wow, buenísimo. ¿Y Jorge? A ver, ¿cuál es tu motivo para brindar? Yo pues estamos en el día, como dice en México, el día del amor y la amistad, el día del cariño, pues brindo por todo, por este día, para que todos la pasen bien, para que estén con sus seres queridos y vivan una experiencia con un buen vinito. Recomendado de Izadi sería el día de hoy, así que brindo por eso también. Que no falte el buen vino. Sí, y también vamos a brindar por los 100 años de Rioja. Estamos también en un año de celebración, 100 años de Rioja. La denominación de origen seguramente va a hacer muchas cosas a nivel mundial. Nosotros en Guatemala también vamos a hacer más de algo por una denominación de las más gustadas en Guatemala, de las más buscadas. Nosotros siempre hablamos de que Guatemala tiene un paladar hablamos de secos, pero nos gustan dulces, y tal vez Rioja tiene ese perfil donde son vinos potentes y todo, pero con notas afrutadas, y probablemente eso sea lo que tanto gusta en Guatemala de una denominación Rioja, aunque Ribera del Duero está repuntando increíblemente y entre los clásicos tomadores de vino, pues es una de las denominaciones importantes. Salud por Rioja. Salud. Salud. Por eso también, entonces. Sí. Y ahora, después de la parte bonita del brindis, vamos a poner en jaque a Jorge, porque a ver, Jorge, tantos vinos que traes y todo, ya estamos hablando de dos denominaciones muy importantes en España, específicamente Ribera y Rioja, que no compiten entre sí, pero me imagino que, no sé si de fijo o actualmente has de tener un favoritismo, ya sea para Rioja o Ribera. ¿En qué fase estás, Rioja o Ribera? Muy buena pregunta. Mira, yo al principio, Alejandro me decía, porque trajimos Pruno, ¿verdad? Era la bodega Finca Villacreces, pero estaba la bodega Izadi de Rioja. Y le costó convencerme realmente, ¿verdad? No, que estamos enfocados mucho en Ribera del Duero con Pruno y Finca Villacreces. Y le dimos la oportunidad a Izadi y pues fue un gran hit también, ¿verdad? Entonces, es una buena pregunta por dónde me voy. Bueno, a nivel personal, o sea, por ejemplo, si vas a abrir hoy un vino, vas a comer con tu familia. Depende, digamos, yo me gusta mucho Rioja Alavesa, ¿verdad? Entonces, Izadi Rioja, me gusta mucho Rioja Alavesa, entonces yo tal vez en este perfil sería más de Izadi Selección, el regalo, más Rioja. Sí. Pero él empezó por Pruno. Y empecé con Pruno, o sea, me cambió un poquito de la percepción en ese momento, en ese, no sé, vas. Pero bueno, empezaste con Pruno, pero en realidad, que yo creo que ha sido de los pocos mercados que me ha pasado a mí, tenías el regalo también. Sí, claro. Y después empezamos como por arriba y fuimos bajando. Empezamos por el regalo, selección, y después ya llegamos al crianza, por ejemplo. Háblanos del regalo, a ver, háblanos del regalo, del vino Izadi famoso del regalo. Bueno, o sea, sí, nosotros tenemos varios vinos o varios hitos importantes en la historia de Artevino. El regalo puede ser uno de ellos. Aparte del regalo, yo creo que ha tenido una evolución muy bonita en el tiempo y en la historia. Actualmente es uno de los pocos vinos singulares de Rioja, ¿no? Esta nueva clasificación. Nueva clasificación de Rioja singular. Para los que vino no singular. sepan, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Por hacerlo fácil, porque realmente tampoco es complicado. Actualmente, o sea, antiguamente, hasta hace muy poco, hasta el año 2017 que inició este nuevo método de clasificación en Rioja, como muchos sitios de España, solo clasificamos los vinos por su envejecimiento, ¿no? Qué tanto tiempo pasa en una barrica o en una botella, y eso determinaba de alguna manera la calidad de un vino, ¿no? Claro, crianza, reserva, gran reserva. Ajá, lo cual no es del todo cierto, ¿no? Del todo válido debería de ser, porque al final lo más importante, ya sabemos, en un vino es de dónde viene, ¿no? La materia prima, es decir, del viñedo. Entonces, Rioja decide instaurar una nueva forma de clasificación, lo cual no elimina la anterior, ¿no?
pero en la que ahora clasificamos también por el origen, por de dónde viene ese vino, ¿no? Entonces tenemos tres clasificaciones: vinos de zona Rioja Alta, Rioja Baja, Rioja Oriental, las 3 típicas zonas de Rioja históricas, vinos de pueblo, de municipio, que es un vino de Villabuena, ¿no? Como en nuestro caso, es un vino del Ciego, es un vino del pueblo que queramos, ¿no? El municipio que queramos, y ahí tiene que estar el viñedo y la bodega donde tú elaboras ese vino. Y luego la cúspide de la pirámide y los vinos más importantes de mayor categoría actualmente en Rioja son los vinos de viñedo singular o vinos singulares, ¿no? Entre los cuales está el Regalo, que por ahí tenemos alguna botella, y que esto nos indica que viene de un paraje exclusivo, un pago exclusivo, un viñedo muy concreto, una hectárea o más pequeño. Más pequeño, sí. No hay un mínimo o un máximo en extensión, pero normalmente pues son muy pequeños porque son cosas muy especiales. Lo que sí hay ciertos mínimos, por ejemplo, en la edad, ¿no? Mínimo tiene que tener 35 años ese viñedo, lo cual para nosotros incluso es poco. Decimos que es poco, ¿no? Porque el Regalo es casi un viñedo centenario, tiene más de 90 años ya, está plantado en el año 36, el año que estalló la Guerra Civil Española. El Regalo. Ajá. Casi 100 años del viñedo. Bueno, y el regalo. ¿Y qué quiere decir cuando literalmente se convirtió en un regalo, que creo que es una anécdota bonita también de contar? No se convirtió, o sea, Bueno, literalmente fue un regalo. Fue un regalo. No se convirtió, fue un regalo. Por eso ese viñedo, de hecho el vino se llama el Regalo porque el viñedo se llama el Regalo porque fue un regalo. Antiguamente en España existía lo que se llamaba la dote, cuando te ibas a casar, ¿no? Tenías que aportar algo al matrimonio. Y el señor o el joven que en aquel momento se iba a casar no tenía nada más que aportar al matrimonio que un viñedo. Que digo, ya me regaló. Qué bueno, no está mal un viñedo, sí. Qué viñedo. Yo creo que ya nadie regala viñedos. Bueno, a mí me dieron un juego de ollas, entonces yo creo que el viñedo está bien. Sí. Así que, bueno, de ahí viene un poquito la historia del Regalo. Fue también hoy es, como digo, viñedo singular, aunque es un vino y un viñedo que nosotros llevamos trabajando muchos más años históricamente. Hace unos años decidimos incluirlo como viñedo singular y bueno, independientemente, o sea, además de todo esto que os he dicho, hay un panel de cata que todos los años cata estos vinos que vienen de viñedos calificados como viñedos singulares, pero el vino puede ser que un año no te dé la puntuación el panel de cata del Consejo Regulador y no entre como vino singular, ¿no? Tú puedes continuar con tu viñedo singular porque las formas y las prácticas de trabajo en campo son las que se deben de ser para que sea viñedo singular, pero no necesariamente el vino todos los años tiene que ser un vino singular, ¿vale? En nuestro caso, todos los años lo ha sido y esperamos que siga siendo así, ¿no? Y también el tema de, para ese nivel de vinos también hay precio-calidad, ¿no? Totalmente, pero ¿sabes qué pregunta le voy a hacer yo? Bien importante. Tal vez la gente se pregunta, estás en España, donde todavía hay una monarquía, están los reyes, ¿qué vino tomarán los reyes, por ejemplo? Ale, ¿nos cuentas qué vino tomaron los reyes en una celebración especial? Sí, pero no, hablando de lo de Jorge, yo creo que eso es muy importante también cuando hablamos de vino, ¿no? Siempre pensar cuánto cuesta un vino para decidir qué tan bueno, malo o cuánto vale un vino. Es lo que hablábamos antes con Bruno, ¿no? De la relación calidad-precio. ¿Cuánto pagas y cuánto te da eso que estás comprando? En este caso, un vino. Entonces yo creo que antes de hablar, yo esto siempre lo digo mucho, antes de que califiquemos un vino tenemos que pensar cuánto nos cuesta, ¿no? Cuanto menos nos cuesta, menos podemos exigirle al vino. Total. Y volviendo a la pregunta de Guti, el vino, elegido por la Casa Real para la coronación de Felipe y Leticia hace unos años, fue efectivamente Izadi el Regalo. Sí. O sea que si ustedes quieren tomar un vino que toman los reyes, literalmente, pues el Regalo fue la opción. El Regalo y un par más, me imagino. Sí, alguno más. Hablemos un poquito de los blancos también y la tendencia tal vez. Ahorita en Guatemala se está viendo bastante una tendencia fuerte en vinos blancos. Yo creo que el Grupo Artevino tiene unos grandes vinos blancos, ¿verdad? Esa es una muy buena... Y tal vez hablemos de qué tendencia hay a nivel mundial. A nivel Guatemala sabemos que los blancos también vienen creciendo. Vienen en un crecimiento alto. Pues yo creo que cuando la cultura crece, ¿verdad? Y somos un país tropical, la verdad que hay
Siempre me decían, hace 10 años, las bodegas que representamos, mira, pero aquí, ¿por qué no se toma rosado, vino blanco, espumantes? Si tienes un clima tropical, ¿verdad? Pero es un tema cultural que hemos vivido todos estos 20 años que llevamos. Y ya los últimos años ya empezó a verse una... Yo creo que es un tema, no sé qué piensas, Alejandro y Guti, pero mientras la cultura crece, empiezas a ver más consumo de vinos blancos, vinos rosados, espumantes. ¿Qué piensas? O sea, a ver, más que lo que yo pienso, la realidad que existe hoy en día, y insisto, eso es una muy buena pregunta, porque a veces pensamos que no está pasando y la realidad es que hoy en día más del 50% del vino que se consume a nivel mundial es blanco. Wow. Lo cual ha cambiado abismal, es un cambio abismal de 10 años para acá, ¿no? Cuando probablemente el 80% del consumo era tinto, ¿no? Entonces, yo creo que los gustos, aparte de que los gustos han cambiado, las formas de consumir el vino han cambiado, los momentos de consumir el vino han cambiado, lo que comemos ha cambiado, ¿no? Y volviendo un poco al tema de inicial, ¿no? Y también de Artevino, de Izadi, ¿no? Que es la gastronomía. Lo que comemos ha cambiado mucho, cada vez comemos más ligero. No sé si más sano, pero desde luego yo creo que más ligero y hay una mayor preocupación por la vida sana, el fitness, el ejercicio. No queremos sacar el vino de nuestra dieta, ¿no? Y eso está muy bien porque es un elemento muy importante, pero también nos gusta cuidarnos, ¿no? Entonces, el estilo de vino que consumimos cambia. También porque lo que comemos cambia. Si comemos más ligero no vamos a seguir tomando vinos súper potentes, súper estructurados y tinto todo el día, ¿no? Y por otro lado, el clima cambia, ¿no? Y es una realidad que cada vez hace más calor en el mundo en general. Entonces, esto también determina lo que bebemos, sea vino o sea otra bebida, ¿no? Entonces, por eso también crece mucho el consumo de blancos y de rosados. Pero más allá de eso, el tipo de vino tinto que consumimos cambia también mucho, ¿no? Son vinos más amigables, que le llaman vinos más amigables. Más amigables. O más redondos, más fáciles de vinos tomar. Más fluidos, ¿no? O sea, vinos más ligeros, más sutiles, con menos cuerpo, con menos estructura, menos tanino, menos alcohol. Pero sobre todo eso, son como vinos más fluidos, ¿no? Vinos que no son tan pesados en boca, que no caen con tanto peso. Y hay una frase que a mí me gusta mucho decir, ¿no? Y que yo creo que representa mucho lo que está pasando en la industria, ¿no? En el mercado del vino internacional, es que cada vez más los blancos quieren ser tintos y los tintos quieren ser blancos, ¿no? ¿Qué significa esto? Que cada vez vemos más variedad de blancos mucho más complejos, y no esos blancos de antaño que para ser más complejos había que meterlos en una barrica y darles ahí madera, no. Sino puede ser una complejidad varietal o una complejidad de muchos que pueda venir de otros lados, ¿no? Y que los tintos quieren ser blancos, pues lo que hablábamos, ¿no? Tintos más ligeros, más fluidos, más fáciles de tomar. Yo recuerdo cuando empecé, y empezamos a traer vinos cuando empecé hace 20 años, el consumo de vino eran vinos amaderados. O sea, fuertes. Realmente lo que querías, estabas buscando era un olor a madera, intensa, con un tanino que te seca la boca, ¿verdad? O sea, mucho más fuerte. Ahora, hoy en día ha cambiado. Todas las bodegas han estado elaborando con menos madera. Darle más, o sea, que la fruta sea más la protagonista, no tanta la madera. Sí, o con menos madera, o igual, o sea, sí, también obviamente han disminuido los tiempos en madera, pero también usar quizás no tanta madera nueva, o sea, trabajar la madera de forma diferente para que lo que resalte y que el actor protagonista en el vino sea el vino y la fruta, no la madera. Y por eso, un poco lo que hablábamos antes de Rioja, del origen, ¿no? Y lo que nosotros también abogamos mucho por eso, que es el respeto al origen, y el origen del vino es el campo, es el viñedo, es esa fruta, ¿no? Y si estamos trabajando, como es el caso de Izadi Crianza, ¿no? Que ahora lo probaremos, o del regalo de un viñedo centenario, que abogamos siempre por trabajo de viñedo viejo y la calidad de una viña muy vieja, que no te da muchos rendimientos, no te da muchos kilos, mucha producción, pero la calidad es excelente. ¿Por qué luego vas a matar eso con
madera y madera y ya no te sepa, ¿no? A esa viña, ¿no? Pero eso es hoy en día, porque antes sí era un tema Totalmente. importante, ¿verdad? Y yo creo que también influye mucho las edades de consumo, que es algo de lo que vamos a pasar, cómo ha evolucionado el tema del vino en Guatemala y el tema de la cultura del vino en Guatemala. Yo, por ejemplo, ahora me dedico a esto y todo, pero yo empecé a tomar vino tarde. O sea, yo ya empecé, pasados mis 24, 25 años, a experimentar con el vino. Pero ahora vemos Tampoco es consumo. tarde, ¿eh? Tampoco hay que tomar vino. Bueno, pues, pero es que, ¿sabes qué pasa? Me doy cuenta de aquí, chavos de 19, 20 años que eligen vino sobre otra bebida. Y generalmente eligen estas garnachas que platicamos, en garnachas templaditas, vinos ligeros, vinos que tienen poca madera, poca estructura, que en mi tiempo no pasaba. O sea, yo veía a mi papá, a mi abuelo tomar Pero vino. eso es interesante que esté pasando aquí, Guti, porque en países productores como España estamos al revés. La gente joven no toma vino, ¿eh? Sí. Pero al final, Guatemala es un reflejo de la cultura porque venimos como O sea, un que país bueno, que- que sí, que vamos a ver qué estáis haciendo Sí. aquí para mandarlo ya. Pero yo creo que pasa con países no productores. Somos muy entusiastas en cuanto al tema. Yo creo que el En país que es una productor... moda, es una novedad. Claro, el país productor lo ha visto, como mencionabas, toda la vida en la casa ha habido vino. No es nada del otro mundo, no es nada nuevo. En cambio, nosotros que somos productores de otra cosa, el mundo del vino es totalmente nuevo. Y aunque ya van 40 años de un consumo masivo en Guatemala y quizá los últimos 6, 7 años donde fue o ha sido el boom del vino, seguimos siendo un país joven que todavía está aprendiendo a tomar vino. Lo que mencionas de un 50% blanco, 50% tinto, en Guatemala creo que todavía estamos en un 80-20, por ahí, un 75-25. Entonces, ¿Qué uvas blancas tienes en el portafolio? Pues mira, Que también son muy nosotros- importantes a nivel de lo que se está consumiendo hoy en día aquí en Guatemala, ¿verdad? Sí, nosotros hemos desarrollado mucho el portfolio de blancos y, bueno, empezamos con un rosado en el 2013. Teníamos en aquel momento el blanco histórico de Izadi, ¿no? E histórico me refiero al clásico riojano, ¿no? Viura Malvasía con barrica. Y nuestro verdejo, ¿no? Flor de Betus de Rueda. Pero sí es verdad que en los últimos años hemos sacado más blancos, ¿no? Tenemos ahora la línea de la rosa dentro de Izadi que se basa en garnachas. Tenemos también hay un rosado, un blanco y un tinto. El rosado y el tinto es garnacha tinta y el blanco es garnacha blanca, que es una de las 6 variedades autóctonas de Rioja. Hay muy poquito viñedo, para mí ese vino es una joya porque lo mágico es eso, que no hay garnacha blanca, menos de un 2% de todo el viñedo de Rioja plantado es garnacha blanca. Uva garnacha blanca, ¿ok? Para que- Luego hicimos una evolución, nosotros somos inquietos, ¿no? Por naturaleza en Artevino y siempre estamos dándole vueltas a ver qué más hacemos, ¿no? O qué más podemos aportar al consumidor o de Rioja o de Ribera o de vino español en general, ¿no? Y nos fijamos mucho también en las tendencias, ¿no? Hacia dónde va el mundo del vino. Y evolucionamos ese blanco clásico de Izadi, ¿no? Que se llamaba Izadi Blanco, y ahora es Izadi Selección Blanco, o que tenemos la línea Selección en realidad, hasta el tinto, que aquí lo tenemos en Guatemala, y el blanco. El blanco es una selección de los 6 varietales autóctonos de Rioja. Tenemos más varietales blancos que tintos autóctonos en Rioja, que son, como digo, 6. Entonces, eso para mí ahora mismo es un minazo, es uno de, no sé si el único o de los muy poquitos vinos blancos de Rioja con los 6 varietales, ¿vale? Y eso me imagino que son producciones muy pequeñas, ¿verdad, Alejandro? Son bastante pequeños, sí. Entonces eso también es importante, las alocaciones de vinos de alta gama, como el regalo, ¿verdad? Nosotros tenemos en Guatemala, digamos, hablando de regalo, y puede ser también unos vinos blancos especiales, que tiene ciertas alocaciones a nivel mundial. O sea, haces una producción pequeña, que la tienes que repartir en todos los países, ¿verdad? Entonces tienes una cosa limitada, ¿verdad? Que también eso es exclusivo, ¿verdad? Bueno, y el regalo que pasó como de 25,000 a 12,000 o algo así. O sea, todo viñedo singular, evidentemente, producía cierta cantidad y vas menos de la mitad, si no estoy mal. Sí, sí, sí. O sea, a ver, al final los vinos o sea, cuanto más especial tú quieres hacer un vino, menos producción. Normalmente viene de viñedos de menores rendimientos, o viñedos más viejos, o en este caso singulares, ¿no? Que también hay ciertas exigencias o cierta normativa para garantizar esa calidad o esa especialidad, exclusividad, ¿no? Entonces, sí, poder tener en Guatemala ciertos vinos, aunque sea poca cantidad, pues yo creo que es un éxito que podamos, ¿no?
No, y a ver, ustedes hablaron de innovación y realmente, pues, Izadi es un riojano clásico, pero también tiene su parte moderna. Pruno es ese Ribera clásico, pero también tiene su Perdón, parte Guti, moderna. espera. Y nos faltaba, hablando de los blancos, hemos hablado de la garnacha blanca, del selección blanco de Izadi y luego, obviamente, el albariño, ¿no? Sí, el albariño, la nueva. Nosotros hemos crecido muchísimo en los últimos 10 años, por decirte, de tener un par de blancos a tener un rosado y otros 3 blancos nuevos, ¿no? O sea, que en poco tiempo, por decirlo así. Entonces, y todos lo estamos vendiendo, cada quien tiene su mercado, pero la realidad es que se consume cada vez más, ¿no? Y que la demanda lo exige, entonces, pues, efectivamente, no es algo que se diga, es algo que los números lo reflejan, ¿no? Y que con ese albariño, entonces, obtiene su quinta región, que sería Rías Baixas, porque hablar de albariño de España, pues, hablando del tema de cultura, tenemos que hablar de Rías Baixas. ¿Qué hace especial a Rías Baixas para que este albariño sea inigualable? Bueno, a ver, yo creo que Rías Baixas se ha convertido en una región muy importante en blancos cuando solamente Rueda era como la famosa, los verdejos, o sea, los vinos blancos famosos españoles. Y Rías Baixas empezó a agarrar mucha fuerza, ¿no? Pero sí es verdad que hay muchas regiones que están empezando a luchar porque necesitan crecer en blancos para seguir manteniendo cuota de mercado, ¿no? Rías Baixas yo creo que lo hizo muy bien, se posicionó muy bien y sobre todo, digo, fuera de España, ¿no? En España sí que es verdad que sigue habiendo una hegemonía del verdejo, siempre es el blanco hegemónico español, y quizás Rías Baixas dentro de España es algo más regional, ¿no? Más de la zona. Pero fuera de España sí ha tenido un éxito brutal. Yo creo que es un vino muy fresco, muy fácil de beber, con una acidez muy marcada, vegetal, mineral, que no exige mucho, ¿no? Y a la vez te da mucho. Así que bueno. Entonces sería Rías Baixas, albariño. Ajá. Sí, luego hay otras denominaciones gallegas que son muy importantes y que quizás fuera de España todavía no se conocen tanto, como son Ribeiro, Valdeorras, ¿no? Con otras variedades, Godello, Treixaduras, que yo creo que todavía tienen mucho que decir, pero bueno, las cosas de Palacio van despacio, ¿no? Tampoco podemos pretender, y aparte pues tampoco hay mucho viñedo, no hay muchas producciones, y por eso luego también son vinos caros, entonces hay que ir poco a poco, ¿no? Hay que ir poco a poco. Bueno, yo creo que también, hablando mucho de lo que Artevino ha hecho en 11 años o 12 años ya trabajando en Guatemala, pues también te ha tocado ver la evolución de Guatemala, no solo del consumo del vino, sino de la gastronomía, porque al final la marca la hacemos en el restaurante. ¿Qué opinas de estos últimos, de 11 años a 5 años y de los últimos 5 años de la gastronomía guatemalteca? Bueno, a ver. Sin filtro, no te preocupes. No, hombre. No. A ver, yo que te digo que siempre es muy interesante. Yo recuerdo las primeras veces que venía y que conocía a Jorge, recuerdo siempre de ir pues a B y C. Había muy poquitos restaurantes, ¿no? Que realmente tuviera una oferta gastronómica potente o interesante, variada, ¿no? Y de calidad, y que además tuvieran un perfil en el que pudieran comercializar vinos, ¿no? Y ellos mismos quisieran vender vino, ¿no? Yo siempre digo lo mismo. La gastronomía, y hemos empezado con esto y acabar la conversación, y yo creo que la acabaremos con este mismo tema, ¿no? La gastronomía y el vino siempre van a nivel de la mesa, ¿no? Y esto Gonzalo Antón siempre lo tuvo muy claro. Y tú no puedes pretender vender vino en un mercado en el que la gastronomía no tiene desarrollo, ¿no? Y esto pasa en Guatemala y en muchos países de Latinoamérica, que es la zona que yo llevo viendo muchos años. Entonces, Guatemala ha tenido un desarrollo espectacular. Hoy en día tú vienes aquí y hay una oferta gastronómica súper variada y sobre todo empieza a haber, y yo creo que a este todavía le falta, ¿no? Esa explosión de la gastronomía local, los ingredientes locales, las recetas locales llevadas un paso más allá, ¿no? A sitios donde se haga una experimentación o una evolución, ¿no? de esa gastronomía de toda la vida, en donde podamos incluir, ¿no? unas bebidas más especializadas como puede ser el vino, ¿no? Entonces yo creo que Guatemala está en un momento muy bonito, que el vino pues llegó para quedarse y como tú decías antes, Guti, no es un país productor de vino, pero cada vez hay más inquietud por el vino, ¿no? Y a mí eso me parece
determinante para el desarrollo también de la gastronomía, ¿no? Yo muchas veces digo que en España tomamos vino pues porque lo tenemos delante, pero poca gente realmente se interesa por el vino, ¿no? De dónde viene, cómo se hace, qué hay detrás de una botella de vino. Y en países quizás no productores, donde quizás empiezas a ver vino por una moda o porque lo ves, pero luego hay mucha gente que se interesa y quiere saber más, ¿no? De dónde viene todo esto. Y para mí eso es lo más bonito, ¿no? Y eso va a impulsar la gastronomía, que quieras ir a probar cosas nuevas, vinos nuevos, platillos nuevos, ¿no? Y yo creo que Guatemala está en esa ola foodie y de Claro. vinos, ¿no? Bueno, y Jorge, también te ha tocado trabajar con algunos restaurantes. Has visto nacer, desaparecer, Sí, claro. pero también has visto nacer, crecer y expandirse. Entonces, desde tu punto de vista, ya 20 años trabajando en el sector de gastronomía en Guatemala, ¿cómo has visto esa evolución vos en Guate? Bueno, sí, antes obviamente llegabas a un restaurante, mire, quiero vender vino, y decían, no, aquí no se vende el vino. O sea, era la primera objeción, ya estabas acostumbrado a decirles, hay que hacer un trabajo. Y tristemente hay gente que todavía lo dice. Y todavía sí. Todavía sí, o sea, Yo prefiero que me digan, no quiero vender vino. Pues ya está, no quiero sí, vender lo que vino. no se vende es, sí. O sea, hay un trabajo muy atrás, como hemos hecho en Contra estos 20 años, es el trabajo atrás. O sea, puedes meter un vino a un restaurante, pero no se va a mover solo. O sea, tienes que hacer un trabajo atrás muy importante, pues, que es cuando viene Alejandro es lo que hacemos, ¿verdad? Vamos a los lugares, vamos a culturizar, a enseñar los vinos, a catarlos con ellos, para que ellos puedan transmitirlo al consumidor final, al cliente final. Entonces, sí hay un trabajo de mucha paciencia para ir metiendo las marcas poco a poco, y entonces, pero obviamente ahora es un poquito, no fácil pues, pero ya es más abierta ya es más abierto los restaurantes, ya todos quieren tener tal vez vino, no todos, pues, pero la mayoría ya tiene que tener una carta, y va evolucionando esto, ¿verdad? Ya ahora el tema tal vez que viene ahora, tal vez el tema que alguien recomendando el vino, mucho más que sea solo el mesero, ¿verdad? Que tengamos un sommelier, que usualmente pasa en todos los países de alto consumo de vino, que está un sommelier ya contratado por el restaurante para que te guíe, ¿verdad? Pero todavía falta, ¿verdad? En Guatemala estamos en un momento muy bueno, como dice Alejandro, muy bonito, pero hay que seguir haciendo el trabajo, ¿verdad? Y yo creo que ya es un trabajo de todos nosotros que estamos en el mundo del vino, hacerlo, ¿verdad? Bueno, pero y ahí creo que cerrás un poco lo que habíamos hablado en otros episodios del impacto de la industria del vino, porque al final creo que el guatemalteco y el empresario guatemalteco, no solo el consumidor, sino que el empresario guatemalteco tiene que entender el impacto que esto requiere, tanto en restauración, en venta directa. El vino genera empleos, mejora las condiciones de algunos meseros, ticket promedio para el restaurantero sube. O sea, y esto cierra, ya llegar a un punto de decir, bueno, la carrera de sommelier en Guate, que es algo que todavía creo que está empezando, creo que podemos mejorar muchísimo y eventualmente va a ser atractivo para toda la restauración, ¿no? Sí, Que igual en España creo que es normal, o sea, ver un sommelier es una profesión... Sí, a ver, yo ahí tengo también siempre mis comentarios, ¿no? O sea, a veces el concepto de sommelier, a veces, no sé, o sea, creo que para vender vino o para ofrecer vino, para recomendar vino, tampoco es necesario ser sommelier, ¿no? En España es algo que efectivamente lo tenemos como más interiorizado, pero yo creo que promover la cultura del vino va más allá, o sea, implica muchas cosas, ¿no? Y tú puedes ofrecer vino en tu restaurante. Si tú como dueño quieres que se beba vino, se va a beber vino. Tengas un sommelier o no tengas un sommelier. Pero ¿qué pasa? Que luego hay muchos restauranteros, ¿no? Muchos hosteleros que pues no les interesa por el motivo que sea, es lo que te decía antes. Si no quieres vender vino en tu restaurante, está bien, no vendas vino. Pero no me digas que no se vende vino. No se vende vino porque tú no quieres venderlo, ¿no? Pero esto es como todo en la vida. Si tú quieres algo, lo consigues. Excelente. A ver, una pregunta más personal. ¿Qué toma Alejandro cuando no está trabajando? Cuando no tiene la playera puesta de Artevino y dice, me voy a tomar un vino. ¿Qué cepas te gustan? ¿Qué países fuera de España? En cuanto a vino. En cuanto a vino, Que ¿qué hay? cuando no Porque estoy trabajando, cuando no tomo tenés vino. puesta la playera de Artevino puesta y decís, me voy a comprar un vino en tal lugar, ¿qué países, qué cepas, qué estilo buscas? Pues mira,
me gusta mucho probar cositas que voy encontrando, que me recomienden cosas también, ¿no? Amigos, colegas del sector, o si viajo, probar vinos, si se hacen vinos en esos países, probar vinos de la zona, aunque no tenga ni idea, pero probar. Y luego sí que hay una región que a mí me gusta mucho, que es Borgoña, ¿no? Y los Pinot Noir. O sea, Borgoña quizás como región y Pinot Noir como varietal, que te encontramos también fuera de Borgoña, obviamente en muchos países. Es una variedad que me gusta mucho y yo creo que va un poco con el estilo que comentábamos, ¿no? De vinos cada vez también más ligeros, más fluidos. Yo sí que me he dado cuenta, antes de conocer todas estas tendencias y todas estas nuevas, hacia dónde va el mundo del vino, yo sí que después de ya de tantos años en la industria me he dado cuenta, o me daba cuenta conmigo mismo, que cada vez tomaba menos vino tinto y más blanco, ¿no? O que me iba a tintos más ligeros, ¿no? Y yo creo que tiene sentido, para mí por lo menos, todo esto que está pasando, ¿no? Entonces yo creo que va por ahí, cada vez más vino blanco y uvas tintas más ligeras o regiones, o sea, Pinot Noir, Borgoña es una región que me gusta mucho. Buenísimo. ¿Y Jorge? ¿Qué toma Jorge? Pues yo como llegar a casa. el podcast pasado hablaba con Ricardo y también yo tengo mucha tendencia a blancos, ¿verdad? Blancos fenomenales como, albariños también, los Valdiorras, Baixas, todos esos verdejos ya un poco más serios, mucho blanco, rosados también, espumantes. Empieza el mundo del espumante todavía. El espumante está en pañales todavía. Siento que todavía no va a tener un espumante. Y todavía el grupo, está en sobre la mesa. Pero eso también es algo que aquí en Guatemala todavía el espumante es pura celebración, ¿verdad? Sí, pero ya los 15 años, para la boda. Es lo más gastronómico que puede haber también en este momento. Entonces, eso es más que todas esas tendencias, empiezan. Yo creo que los que más años tienen en el mercado empiezan a tomar ya vinos como Pinot Noir y garnachas, también, digamos, hablando de España, pudimos hablar de varias cepas importantes, pues, pero yo creo que esa es un poco la tendencia. No sé, Guti, ¿qué estás tomando ahora? Solo para hacer un comentario con tú que has tomado los dos que mencionaron el Pinot Noir, pero a mí alguien me dijo que muchos años en el vino me dice, el Pinot Noir es el vino con el que empezás por ligero, pero es el vino con el que terminás por complejo. O sea, mientras más vas conociendo de vino, empezás con un Pinot Noir ligero, de ahí que empezás que ya con los frutales como un Malbec, un Merlot, etcétera. Ya te pasas un Tempranillo potente, después te vas a un Cabernet Sauvignon, pasas por Italia y luego regresan al Pinot Noir porque entienden la complejidad de una uva tan difícil de hacer, tan complicada de hacer, pero que te da un resultado tan bueno. Yo honestamente ahorita creo que todavía nos falta mucho por aprender, entonces yo estoy tratando de probar todo lo que pueda. Pero sí, estoy en mi etapa blancos también. Hace poco hicimos un viaje y quedé muy impresionado con los blancos que se están haciendo, sobre todo en Nuevo Mundo también. Creo que hay blancos muy interesantes en Nuevo Mundo. El tema de quizá el mercado ahorita está saliendo del Sauvignon Blanc y Chardonnay, que es lo más tradicional, y están entrando nuevas cepas como el Verdejo, Albariño y todo. Pero hay una nueva selección también de Sauvignon Blanc de regiones de Nuevo Mundo que me gustan. Y lo del clima, últimamente cada vez hay más calor, cada vez está más complicado el clima. Yo soy de los que estoy en la parrilla y mientras cocino la carne que me voy a tomar con un tinto, estoy con un blanco en la mano. Claro. O sea, en vez de cerveza yo me refresco con un vino blanco. Entonces, cocino con blanco y como con tinto. No, y normalmente, yo siempre lo hago así. En las entradas, te sientas en una terraza, en un restaurante, te apetece algo fresco, ¿no? Y muchas veces empiezas por un blanco y luego continúas con tinto para comer. Yo así lo he hecho casi toda la vida. No, y es lo que Guate va aprendiendo poco a poco. La cultura está creciendo, los consumidores están creciendo, la oferta está creciendo. Claro. Afortunadamente la demanda también. No, y eso lo digo porque mucha gente, yo creo que cada vez menos, pero que mucha gente todavía piensa que no, es que si tomo blanco luego puedo pasarlo en tinto. Creo que puedes pasarlo en tinto, y a un rosado por medio si quieres también, ¿no? O sea, no hay problema porque pases de un vino blanco a un vino tinto y luego si quieres volver al blanco, ¿no? Eso no te va a pasar nada, ¿no? A ver, y ya para ir cerrando y agradeciendo mucho tu visita, Ale, danos tú 3 cosas que ames de Guatemala. Yo sé que venís muy seguido, que nos conoces, pero yo sé, puede ser del mundo del vino, puede ser de otros temas, pero a ver, ¿cuáles son tus highlights o por qué? Bueno, sabemos que te gusta venir a Guatemala. ¿Qué es eso que tiene Guate que tanto te gusta venir?
Bueno, a ver, yo creo que es un país que tiene mucho que ofrecer, que quizás no es tan... Yo la primera vez que vine a Guatemala fue hace ya 24 años, que vine con mis papás, y que era como, madre mía, ¿a dónde te vas? ¿No? ¿A dónde os vais? O sea, que os va a pasar algo. Porque veníamos desde España. Y no sé, creo que es un país que tiene mucho que ofrecer a nivel natural y a nivel histórico, ¿no? Creo que a nivel turístico tiene cosas impresionantes y que nos desconectan un poco de toda esta rutina diaria, ¿no? De la ciudad. Y para mí eso, en lo personal, es importante, ¿no? Desconectarte para luego poder volver a conectarte. Yo creo que, por otro lado, es bonito ver ese desarrollo, ¿no? A nivel gastronómico y conocer pues algunos cocineros que he ido conociendo que están haciendo cosas muy chulas con la gastronomía de Guatemala, y para mí yo creo que no sé si es lo más o de lo más importante cuando conozco y viajo a un país, es conocer un lugar por su gastronomía y por lo que come la gente, ¿no? Creo que eso te da muchas pistas de dónde estás. ¿Y qué otra cosa más? Pues yo creo que la gente, ¿no? La gente aquí es muy, muy agradable, me lo paso siempre muy bien, es cariñosa y siempre tengo buenos recuerdos y buenos momentos. Así que, pues, ¿qué más? ¿Y te llevas café? Ya me contaron que te llevas café, café. Le regalaron café de una cata. No me has hecho la pregunta, voy a decir lo del café, pero luego se me estaba olvidando. El café también es algo que me gusta de Guatemala. Obviamente no vengo por el café, pero sí, el otro día, gracias, si nos escuchas por ahí, me regalaron café. Y bueno, pues es algo que siempre me suele llevar de Guatemala. ¿Café o ron? Café o ron, sí. De eso sí somos productores. Y Jorge, de tu lado, vos tenés el otro lado, la otra perspectiva. Has tenido la oportunidad de visitar España muchas veces. ¿Qué ves allá que algún día te gustaría decir, me encantaría que en Guate, en 5 o 10 años, esté pasando esto, que para allá es de lo más normal y que todavía no hemos llegado a eso? Bueno, se pueda producir uva aquí en Guatemala. No, yo creo que bueno, tal vez no es comparar ni nada. Yo siento que cada país tiene su encanto, pues, ¿verdad? Entonces, nosotros somos productores de café y vas a los viñedos a vivir unas experiencias lindas con el tema de viñedo, gastronomía y todo. Entonces, no sé, a mí me gusta viajar mucho porque las experiencias son lindas, ¿verdad? Conocer nuevos lugares y probar nuevos vinos, probar las tendencias. Estás viendo cómo se está manejando el vino también a nivel yo acabo de ir ahorita a una feria, Wine Paris, que acabo de entrar y aprendes mucho, ¿verdad? ¿Qué está pasando a nivel? O sea, Guatemala estamos en otro lugar, pues, definitivamente. No es que seamos atrasados, digamos, estamos en otro punto, ¿verdad? Importante, y yo creo que hay que aprovechar ahorita ese punto que estamos, ¿verdad? Realmente, pues nada, yo disfrutar siempre cada viaje, disfrutar los momentos, y es una experiencia con el vino siempre, pues, o sea, cuando vas, lo vives y lo recuerdas y quieres volver a hacerlo, pues, y eso yo creo que es un propósito de Corchos, crear experiencias a través del mundo del vino, a la cultura de vino, ¿verdad? Realmente. Y eso es lo que vas a vivir en esos lugares, pues, ¿verdad? Y lo vives aquí también siempre que estamos tomando vino, entonces, eso para mí es lo importante. Tal vez invitar a nuestros miembros del Club de Vinos a ofrecerles que puedan consumir estos vinos de Grupo Artevino, Alejandro. Vinos blancos, tintos, Isadi, Pruno, Regalo. Tenemos para todos los gustos. Para todos los gustos. Realmente es una gama espectacular y una bodega espectacular. Agradezco a Alejandro por haber venido y por todos estos años, a la bodega también, por ayudarnos a culturizar Guatemala. ¿Qué es lo que hacemos? Y entonces un salud por esto, ¿verdad? Pues salud por esto. Brindamos por esto. Y por otros 12 años juntos. Salud. Salud. Bueno, pues esto fue otro episodio de ¿A qué vino? El podcast de Corchos, donde hablamos de cultura de vino. Primer invitado internacional.
primero de muchos, pero como siempre, también una de las primeras visitas del año durante los últimos 11 años, así que se te agradece mucho y gracias Jorge también por compartirnos todo y por compartirnos por qué Artevino está en Guatemala y ver el crecimiento de Artevino, que es un vino ya bastante reconocido. Y la invitación pues a que siempre estén pendientes de los podcasts. Viene más gente, vienen chefs, como habíamos hablado, vienen sommeliers, vienen más gente internacional y por supuesto ya Ricardo regresará de vacaciones porque ya le dimos mucho descanso y vamos a seguir más adelante con más podcasts. Así que muchas gracias y salud. Salud.